de acuerdo que el sistema educativo actualmente en España es lamentable. No sé si estáis de acuerdo o no. Sí, Yo creo que es una opinión. pues la verdad es que el sistema está bastante anticuado y sobre todo que llevamos un momento en la sociedad donde la cultura del respeto se ha perdido. Lo que no estoy de acuerdo con él es el enfocar la educación en el mercado laboral. No creo que se deba enfocar solamente la educación o mayoritariamente la educación en luego salir de ahí y ser pieza de una empresa. La formación debería ser propia, debería ser personal. Formarte a ti mismo para que tú luego tengas las herramientas para ser útil en una empresa. Privatización de la educación, ya. Por Que los chavales espabilen. a un mendigo que está pidiendo dinero en la calle sin ver a un rico pasar, no le parece, lo verá como normal. Pero si al lado, si ve a un mendigo y ahí ve a un hombre pasando en un Mercedes y con un traje elegante y la hostia, ahí entra el tema moralidad. Sí, ahí te choca, pero y todo se basa en el tema moralidad. Y no es, bueno, tenemos que separar entre la justicia y la moralidad. El individuo que haya acumulado una riqueza de forma individual sin coaccionar a nadie más, o sea, es justo de mantener esa riqueza. O sea, si alguien no afecta a la libertad de otras personas, no entiendo por qué hay que actuar sobre su riqueza. Encima la policía no es tonta, sabe quiénes son los cartelistas, tienen los vídeos ahí. En mi barrio, por ejemplo, se sabe quién es el camello y se sabe dónde vende. ¿Por qué la policía no lo sabe? La policía lo sabe. ¿Por qué no lo detienen? ¿O por qué no puede hacer nada? No lo sé, no sé cómo funcionan las leyes, sé que no pueden detenerlo sin ningún argumento. Yo creo que Como le pasó a Hermes. Te roba la cartera a un tío que lo han metido a la cárcel en el último año 10 veces. O sea, yo creo que este tío se pudrá en la cárcel mínimo 3 años. ¿Qué quieres que te diga? Y si luego se rehabilita. Es una inútil. Y la verdad, España está lleno, es un país de pandereta lleno de O sea, exacto, igualdad en cuotas y tal, pero claro, se enfocan hacia puestos de trabajo como podría ser policía, bombero, haciendo inclusión forzada, y como he dicho está mal, o puestos de altos cargos, pero ninguna quiere igualdad de cuotas en albañilería, arreglando carreteras y en estos oficios limpiando cloacas. Entonces al final es un poco hipócrita, ya que la gran pregunta, ¿por qué aquí no hay una mafia española? Como si hay en Italia, en Rusia, en Francia, porque es el Estado mismo. Y claro, eso Establishment. Vale. Mafia. Otra vez. Corruptos. Cáncer. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Ganar, en una edición especial, una tertulia. Hoy no tenemos a un invitado concreto, sino que tenemos a cuatro personas, 4 invitados. En el podcast de hoy vamos a tratar de diferentes temas. Vamos a ir por bloques. El bloque 1 vamos a tratar sobre temas de cuestiones sociales. Bloque 2 trataremos sobre política y economía. Entonces, hoy tenemos a 2 invitadas, pero no han podido venir porque por circunstancias personales no han podido venir. Entonces, el podcast va a centrarse en... Vamos a intentar debatir entre unos y otros. Y eso, los invitados de hoy, chicos, os vais a presentar vosotros, pero antes de eso os quiero pedir que seáis transparentes, que transmitáis lo que realmente sentís, lo que lleváis, no era de políticamente correcto. 2, respetaros mutuamente, no atacar a la persona, sino que atacar la opinión y con argumentos. 3, no habléis todos a la vez. Y dicho eso, ¿quién se quiere, digamos? Bueno, yo mismo. Preséntate. Pues yo me llamo... ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Y... Sí. Me llamo Neil, tengo 20 años y estudio Economía en la UB. Y nada, conocí a Hermes en la carrera y me he invitado hoy y me encanta mucho debatir sobre temas de economía y política y no podía decir que no. Yo me llamo Paul, tengo también 20 años y conocí a Hermes en el instituto y de ahí nos conocimos. ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora mismo soy estudiante, estudio un grado superior de automoción y las expectativas de futuro son desarrollarme y formarme. Yo me llamo Nir también, Iser, soy estudiante también de economía, tengo 21 años y bueno, también conocí a Hermes en la carrera y lo mismo que han dicho los otros, muy contento de estar aquí, etc. Bueno, yo finalmente me llamo Pau, soy otro estudiante de Economía para tener diversidad de opiniones aquí, también lo conocí en la carrera. Encantado de ser el sustituto de las otras 2 chicas. No, lo hago un cumplido. Estaba aquí como segunda opción. Y que me hayas mirado a mí echando
echando toda la bronca de no os interrumpáis, tal, a mí me he sentido muy halagado, entonces encantado de estar aquí y va a ser un podcast muy entretenido. ¿Pero es real o no lo que dice el sustituto? ¿Es real? Que va, no hay ningún sustituto. Éramos 6 personas, 6 invitados, Vale, vale. 4 chicas, dos chicas y 4... Bueno, no te preocupes, Ernest, el debate no es la gente que vive a venir aquí. Vale, al final, exacto, vamos a debatir sobre eso. Primero bloque vamos Los a... reales estamos aquí. la verdad. Exacto. El primer bloque que vamos a tocar es sobre temas sociales. Y el primer gran tema social que somos estudiantes todos es sobre el sistema educativo. ¿Cómo lo veis? ¿Se tiene que cambiar? ¿Se tiene que modificar? ¿Continuamos con el mismo? Empezamos, Neil, contigo. Lo primero que empezaría a hablar es si estamos de acuerdo que el sistema educativo actualmente en España es lamentable. No sé si estáis de acuerdo o no. Sí, Yo creo que es una opinión Claro, generalizada. yo creo que todos opinamos lo mismo. O sea, el problema, estamos de acuerdo que se tiene que cambiar, ¿no? Que no podemos seguir así. La cuestión es qué hacemos con él. Seguimos con esta educación pública, estatal, que se ve que es completamente ineficiente. En cambio, pues cambiamos a un sistema más privado, donde las familias pueden elegir los colegios donde ir, y si ese colegio no es bueno, pues no va a tener suficientes estudiantes y va a cerrar. O sea, yo lo que debato aquí es si seguimos con este sistema educativo público, que se ve que no es eficaz, o cambiamos más a un sistema privado, evidentemente no de la noche a la mañana, sino transitorio. Bueno, Con ayudas a familias pobres. Bueno, etc. sí, pero... O sea, entendiendo, sí. Bueno. Que no se deja a todo el mundo, o sea, entendiendo que es... pero yo quiero centrarme también, ¿por qué crees que no es eficaz el sistema educativo público? Principalmente porque es como el sistema público actualmente, que es estatal, está centralizado a que las escuelas tienen que seguir un plan docente mínimo. Evidentemente hay cierta flexibilidad, no todas tienen que enseñar exactamente lo mismo de la misma forma, pero está completamente planificado, por decirlo de una manera. Es como un mini socialismo. O sea, no hay libre mercado en la educación, para que nos entendamos. Entonces, si las agencias que dicen lo que se tiene que estudiar no se adaptan bien al mercado laboral, lo pagamos todos al final. Es decir, ahora mismo con la IA, por ejemplo, se está viendo que hay un cambio tecnológico súper rápido y vemos que las escuelas públicas no se adaptan y eso es fruto de que está todo planificado desde el Estado. Vale. Paul, ¿tú qué opinas? pues la verdad que el sistema está bastante anticuado y sobre todo que llevamos un momento en la sociedad donde la cultura del respeto se ha perdido en mayor medida y los estudiantes no tienen respeto por el profesor, lo que causa que hagan burlas, molestias y el profesor a base de eso día tras día, con la ilusión que llegó para ser docente, al final la pierde y acaba quemado. Y por eso esta profesión de ser profesor es una de las profesiones con más alto índice por baja en salud mental, o lo que se conoce como burnout. Entonces, claro, los profesores llegan con menos motivación, los alumnos no se motivan porque el profesor no está motivado, entonces se ponen a liarla y a causar problemas y al final es un sistema que se retroalimenta y salen los profesores muy quemados. Ya, entonces no tienen esa proyección de su profesión con la que empezaron. Y se puede ver con profesores en práctica cuando el primer día llegan muy ilusionados y luego a lo mejor a los 2 años de haber sido contratado y ser el mismo el profesor, ya se están arrastrando por los pasillos. Pero la cosa es, o sea, entonces la conclusión es que esta generación es peor que, por ejemplo, la de nuestros padres, a nivel de respeto y educación, o Totalmente. sea, ¿es peor esta generación? Sí. ¿Y a qué se debe eso? Se pregunto, no te estoy diciendo que no. Bueno, se debe que al final no hay que ir tampoco pegando a los niños ni dando bofetones como se hacía la antigua usanza, Sí. pero sí que a lo mejor se les ha dado mucha libertad y los niños al final han aprovechado no de la mejor manera porque los padres normalmente al tener que estar 8 horas, el mejor de los casos trabajando, no le pueden dar la educación que ese niño en verdad se merecería y al final el niño se hace en una burbuja y saca unas actitudes que antes no recibiría porque tendrían más atención de los padres. Están más consentidos. También, eso puede es ser, otro. eso sí, ¿verdad? Puede ser. ¿Y tú qué opinas? Sí, yo viendo más o menos un poco de lo que han dicho ellos, yo creo que hay 2 grandes problemas en la educación. Por un lado, ya quitando temas políticos o temas más individuales de lo que opine cada uno, creo que el gran problema de la educación, como bien ha dicho Neil, es la falta de adaptación que ha habido a los cambios. De hecho, no ha habido una adaptación ni siquiera al Internet, cuando ya hace 20 años que sale Internet,
y todavía las escuelas no... Hay muchas escuelas que no tienen ordenadores, hay muchas escuelas que no hacen prácticas en ordenador. Las clases, por ejemplo, en nuestro bachillerato había muchas clases que eran con pizarras de tiza, que es que me parece una barbaridad que a día de hoy estemos todavía en esos momentos. Pues imagínate cómo se va eso a adaptar después a la inteligencia artificial. Es imposible adaptar, o sea, es un salto doble. No, pero es que la cosa es que no te enseñan a hacer cosas útiles para el mercado laboral. Exacto. O sea, Ahí sí, quiero ese es centrar, el quiero problema. centrar el debate en ese O sea, el sentido. problema sí que se tiene que haber una mínima cultura general, es obvio, y yo creo que es una de esto privada también te lo va a enseñar, pero es que no te enseñan cosas útiles, es que llegas al mercado laboral después de, no la ESO o bachillerato, con una carrera, no sabes hacer nada. Y un máster, exacto. Y no es culpa del alumno, Claro. es culpa más del Vamos a centro ir- educativo. sí, vamos a ir Yo con- quiero tocar dos con- puntos, primero mi punto sobre educación y luego Exacto. rebatir el de mi compañero, en el cual estoy muy desacuerdo con lo que dice. Bien, perdón. Sí, Ya, bueno. ya, Claro, no puedo ya verán en por qué se ha equivocado. Vale. Broma. El primer punto, yo creo que el más importante, no está a nivel político. Bueno, el que ha dicho también es muy interesante, el nivel de modernización de las escuelas, la falta de inversión pública que hay, sino también algo muy importante es cómo se está matando de curiosidad al alumno. A un alumno le obligas a comerse un temario que quizá no le interesa, no le das incentivos a que quiera aprender. Mucha de la chavalería no quiere conocer, no tiene ningunas ganas. Pero Él esto- llega a la clase de literatura y les obligan a leer libros que no quieren, libros del siglo XVI. ¿Cómo vas a hacer que un niño, o un chaval, un adolescente, quiera leer cuando nunca ha querido? Y lo vas a obligar con el libro más feo y luego haciendo un examen demuéstrame que lo has leído. En lugar de El Quijote o El Lazarillo de Tormes o La Odisea, grandes obras literarias. ¿Por qué son importantes estas obras? El chico no lo sabe, el chico lo único que sabe es que ese libro es el que le gusta a la profesora y el que no le va a gustar a él. Explícale por qué es importante el Quijote, por qué es importante el Lazarillo, por qué es importante la Odisea, por qué es importante la Biblia. Y ese chico decidirá si se leerá el libro o no. Quizás se ve un resumen de YouTube muy bueno de 10 minutos que le servirá para aprobar el examen. Quizás luego se ve el vídeo y dice, ostras, me interesa la literatura clásica. Y no hablo solo de literatura, hablo de música, hablo de sociales, hablo de naturales, hablo de matemáticas. Muchos chicos y chicas odian las matemáticas. Que entiendo que las odies, con 13 años te pongan a hacer ecuaciones que tú no quieres hacer, te disgusta. Tú preferirías estar en el patio comiéndote el bocadillo de jamón. ¿Cómo vas a preferir estar haciendo ecuaciones? Y porque también te un dicen... punto coactivo, ¿no? O sea, es coactivo, es un punto coactivo de decir, te obligo a hacer algo porque... Eso o suspendes, eso o repites curso. Y si repites curso dejas de ver a tus amigos. ¿Quién quiere eso? Y el punto en el que no estoy de acuerdo con él es el enfocar la educación en el mercado laboral. No creo que se deba enfocar solamente la educación o mayoritariamente la educación en luego salir de ahí y ser pieza de una empresa. La formación debería ser propia, debería ser personal, formarte a ti mismo para que tú luego tengas las herramientas para ser útil en una empresa. Es decir, si yo estudio economía, porque soy estudiante de economía, quiero salir de ahí sabiendo mucho de economía, siendo un economista. Luego, el trabajo que puedo hacer yo en una empresa, en una oficina, es algo que con mis conocimientos, con lo que he aprendido o con lo que ya aprenderé en un futuro, ya me adaptaré. Y si quieres aprender un oficio, están los FPs, que también se aprende mucho y te adaptan a un oficio. Si quieres trabajar en una oficina, hay FPs de administrativo. Si quieres trabajar de mecánico, hay FPs de mecánica. Si quieres hacer maquillaje, hay FPs de maquillaje. Eso te enseñan a trabajar, es formación profesional. Si quieres ser un buen matemático, si quieres ser un buen ingeniero, si quieres ser alguien que sabe de filología española, pues estudia filología española, pues estudia la carrera porque vas a saber mucho de la disciplina. Vale, pero estamos en un sistema donde nos preparan para el mercado laboral y vivimos en una competencia donde simplemente estamos como mentalizados de, oye, estudias esto y tienes que entrar en X trabajo. Claro. Es la realidad. Obviamente estoy de acuerdo con lo que has dicho, que no nos tienen que preparar simplemente para el mercado laboral, sino que prepararnos para Lo que no me el gusta, conocimiento. lo que no me gusta es que la gente, cuando por ejemplo tiene historia de España en segundo bachillerato, la mentalidad que tenga es de, madre mía, me va a bajar la media. En lugar de, porque si no estudian historia de España, luego salen de ahí y no saben qué ha pasado en la guerra civil, no saben qué ha pasado en el siglo XX en España. Y luego pues gente que no tiene cultura es gente más influenciable por partidos políticos, por sistemas corruptos, Pues claro. por empresas corruptas también. La cosa es que sí que se enseña porque se da la asignatura y luego la gente no se acuerda de nada.
O sea, Porque- el porque- método no es bueno. Porque lo que te dicen es, Sí. apréndete Ya, ya. de Isabel II de los Pero, carlistas, vomítalo en un examen y desentiéndete. Pero habrá gente que no le interesará. O sea, siempre habrá un Claro. porcentaje de gente que, Claro. que probablemente sea alto que nunca le va a interesar la ¿Por historia. qué? ¿Por qué O historia? sea, yo creo que... Perdone por el... No, tú adelante. Que yo creo que aquí, o sea, tienes razón con lo de que la escuela es coactiva en el sentido de te obligo a hacer esto, no sé, pero es que hay un punto de que tiene que ser así porque hay gente que de otra forma es que no le va a interesar. Vale. Para entrar en una carrera hay la nota de corte, ¿no? ¿Por qué las asignaturas de bachillerato, como por ejemplo Historia de España, si tú quieres hacer física, ¿por qué te cuenta en la nota media? Si has hecho la selectividad, ¿por qué te cuenta esa? ¿Por qué te cuenta literatura castellana? Entonces, si esa la quitas, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, no es una idea firme que tenga, si tú quitas eso, haces que el alumno que quiere estudiar física y hace el bachillerato científico pueda no centrarse en esas, que las apruebe porque debería aprobar, pero que se enfoque en las otras y que saque buena nota en las otras, que son las que le interesan y por eso hace ese bachillerato. Y no le obligas a tener que sacar buenísimas notas a que empolle sobre los carlistas y no quemas al alumno. Porque luego el alumno quemado es el que distrae y luego distrae al profesor y todos acaban más quemados. Vale. Yo creo, De lo último que... repitiendo lo mismo, yo creo que el problema de eso es que si no tiene un incentivo que es sacar nota, el alumno directamente es que no se va a interesar. Si no te interesa de entrada, porque a mí Claro. de entrada ya me interesa la historia y ya lo haría por mi parte, pero si a alguien no le interesa, la única forma de que se le queden ciertos conceptos es obligándole. Lo puedes obligar a probar, no le puedes obligar a que tenga curiosidad. Por eso es un alumno que tiene curiosidad en la física, en la química, en la biología, en la geología, lo que es en las matemáticas. Ya le das el incentivo de, oye, esta no te va a ponderar para la carrera, estudia para el resto y diviértete. O sea, esa aprueba porque mira, es lo que te ha tocado y mira. Entonces, Pero entonces Vale, ¿cómo? chicos, aquí vamos con el tiempo. Vale, vale. Es verdad, Intentar. pido disculpas. Entonces, a mí me gusta que lo que debatamos, si tienes que dar cada uno una solución, más o menos has dicho más o menos. Ya la he dicho. Sí, tú lo has dicho. El resto. Privatización de la educación, ya. Por... Que los chavales espabilen. ¿Y tú, Nini? sí, probablemente un sistema mixto. Un sistema mixto, sí. Vale, ahora también quiero que saltaremos a otro tema. Hemos tocado el tema de educación, saltaremos a un tema que continuamente estamos viviendo en la ciudad de Barcelona, todos que vivimos aquí en Barcelona, que hay muchos robos, hay mucha gente que se está drogando, muchas circunstancias. Él se ha traído datos. Vale, No, a ver. Vale, sí. Mismo, o sea, está bien que traiga datos y entonces, o sea, la ¿cuál cosa es el problema? ¿Cómo se puede solucionar A ver. la Barcelona que teníamos antes? La primera pregunta es, ¿hay un problema? ¿Veis que hay un problema? Lo pregunto yo y es lo que me Claro, pregunté sí, yo ayer por la claro. noche. ¿Hay un problema o es propaganda de partidos políticos que Ya, quieren el problema. criticar al partido? A medias, porque es verdad que en Barcelona crece la inseguridad, pero es que te lo pintan como si fuera la Claro, favela de sí. Brasil. No, Esto también es verdad. Y tampoco es verdad, pero claro, tú si miras de 5 años para atrás ha aumentado la criminalidad, pero si tú miras de aquí a hace 40, en la época de los 80, cuando los yonkis, la droga, Sí. realmente no ha crecido tanto. Eso es verdad. Eso se soluciona con tablas de datos, estadísticas y ahí se ve. Y Vale. lo que dice él es verdad, o sea, en los últimos 5 años vemos los datos de hurtos, de estafas, robos con fuerzas bastante estable, robos con violencia bastante estable, pero luego agresiones sexuales y abusos sexuales que han aumentado un 56% en los últimos 10 años. A ver, es cierto que ha aumentado, pero también es verdad que han aumentado porque las chicas por fin se han animado a denunciar. Antes lo veían como algo normal, tocamientos, agresiones, y lo toleraban y no denunciaban, y ahora por suerte sí que van a comisaría y denuncian estos casos. Completamente. Hay más concienciación en la población femenina. Pero también han aumentado los casos, ¿no? Sí, totalmente. Tú ves por la calle y ves ahora mismo chicas drogadas con GHB, la época de esto de los pinchazos, y Sí, hoy en sí. día una chica ir sola por Barcelona en las calles es un pez en un mar de tiburones. No, Y el transporte público también es... Sí, en ciertos barrios a ciertas horas de la noche no. Y es que eso no solo en Barcelona, yo que soy de la Cataluña Central, de Vic. También hay... Y eso que es una ciudad de señores que votan a Convergencia, que no creas que es una ciudad históricamente con drogas. Actualmente hay mucho yonki, hay cada vez más casos de robo, yo lo he sufrido en persona.
Y sí, el por qué no te lo sabría decir, no controlo mucho de este tema, pero es verdad sí que hay un problema, no el exagerado que te venden algunos partidos de derechas, pero sí que hay problemas que sí que intentan ocultar los partidos de izquierdas. Pero, Pau, ¿cuál crees que es la ciudad de toda España con mayor tasa de criminalidad? No te sabría decir, pero me Sí, a bote pronto. A bote pronto, Barcelona. Ahora me imaginaba que Soria no era así. No, pero en Barcelona hay convivencia, que es normal, hay mucho extranjero, o sea, es una ciudad con una diversidad cultural tan grande que crece de población, o sea, es que es normal. Lo único que los datos son malos, eso también se tiene que decir. Exacto. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Exacto. Estamos al nivel de Marsella y de Malmo y estas ciudades. No, eso no lo he visto, pero hombre. No, por suerte aún no, pero no se descarta que en un futuro, no te digo un futuro de 10 años, sino un futuro de 5, sí que podamos estar al nivel de Marsella, de Malmo. O con barrios no-go zones, donde la policía no te recomiende no entrar ahí. Aún no hemos llegado a ese punto, pero no es nada descartable. Sí, y hay barrios incluso en Sevilla. Tú te vas a la parte alta de Barcelona, por Canillas y por Roquetas, y hay lugares donde no puede entrar la policía. Claro. Totalmente. O si entran es con un dispositivo muy grande, porque una patrulla sola y 2 efectivos no podrían ya realizar algo efectivo. Claro. Entonces tienen que ir todo el escuadrón. Vale. Y cuando entran le refiero a la policía con piedras. Vale, soluciones, ¿tenéis alguna solución? A ver, yo creo que el debate es si somos punitivistas o no, es decir, si somos punitivistas o no. Si ponemos penas duras a la gente que roba, que viola, que... Es lo que de hecho te iba a tocar ese tema porque el otro día me robaron. ¿Te robaron? Me robaron una cartera, pillé al chico, luego fui a poner la denuncia a la policía. Me dijeron, bueno, es que ya lo conocemos, ya le tenemos fichado. Si le tienes fichado, ¿por qué le dejas volver a salir en la calle otra vez? Es lo que no entiendo. Porque al final el delito adulto constituye un delito leve, claro, con el cual no puedes entrar penalmente a la cárcel, y esta gente literalmente roba, lo mete y así un ciclo completo. Ahí me pasó con el hombre ese que iba en el metro dando golpes. Ahí estaría también el problema de cambiar las leyes. En el 2022, de hecho, se cambió el Código Penal, que los hurtos leves inferiores a 400 euros podrán ser sancionados con penas de prisión entre 6 y 18 meses. ¿Qué pasa? Que eso es inferior a 2 años. Entonces, y la gente no entra en la cárcel. No. O sea, antes no estaba penado en cárcel, ahora sí, pero sigue siendo inferior a 2 años. Pero si cometes 2 ya sí. No. Se aplica. Menos de 2 y sin antecedentes no entras. No. Creo, no lo sé. Pero se van acumulando. Claro, y una vez llegas al punto de 2, entonces ahí sí que entras. Claro. Pero que igualmente al final esta legislación nos está transmitiendo en la calle, porque al final siempre vemos los mismos. Y páginas como por ejemplo Patrulla BCN, no sé si habéis visto, estos del pickpocket que van por ahí persiguiendo, pues siempre tienen a los mismos y siempre están los mismos. Claro, porque si existen estas leyes, ¿por qué se sigue sacando a la gente de la cárcel cuando roba? Otra cosa. ¿Es que hay alguna laguna legal? O sea, ¿qué pasa aquí? No, y otra cosa. Es que encima la policía no es tonta, sabe quiénes son los cartelistas, tienen los vídeos ahí. En mi barrio, por ejemplo, se sabe quién es el camello y se sabe dónde vende. ¿Por qué la policía no lo sabe? La policía lo sabe. ¿Por qué no lo detienen? O por qué no puede hacer nada, no lo sé. No sé cómo funcionan las leyes, sé que no pueden detenerlo sin ningún argumento. Yo creo que no, que ese es el tema. No llega a ser un delito lo suficientemente... Pero claro, aquí ya sería la libertad o el bien común también un poco. Pero tú imagínate que, como le pasó a Hermes, te roba la cartera a un tío que lo han metido a la cárcel en el último año 10 veces. O sea, yo quiero que este tío se pudra en la cárcel mínimo 3 años. ¿Qué quieres que te diga? Y si luego se rehabilita y sale fuera y no causa problemas, pues me alegro. Vale, claro. Pero que si no hay castigo, ¿por qué va a dejar de hacerlo? Es que es eso. Si sigue beneficiando, si el beneficio es más grande que el perjuicio, ¿por qué no va a dejar de hacerlo? Vale, vamos a saltar otro tema. Aquí quiero que os mojéis de verdad. ¿Qué opináis? ¿Es injusto que existan gente rica y gente pobre? Ahora empiezas por mí, vale. Empezando por ti, sí, para cambiar un poco la dinámica. Solo quiero, me respondes, voy a hacer una nueva rápida. Sí, de sí o no, como sí, y luego después argumentamos. Me parece justo que haya gente rica y gente pobre. Exacto. Así a bote pronto, sí. Sí. Radicalmente sí. Vale, ahora... Pero yo también opino que sí. Ahora también puedes opinar. Exacto, yo también sí, claro. Gracias a Dios que sí. Todos que sí, vale. Ahora argumenta. Yo quizá no llego a su nivel, pero entiendo por qué lo dice. Si es justo que haya gente rica y gente pobre, sí, es un sí rotundo. Luego habría que mirar los métodos, qué implica esa riqueza y esa pobreza. No es lo mismo el rico del barrio que simplemente tiene un coche más caro al pobre que tenga que ir a coger el autobús,
a comparar un nivel de pobreza y de riqueza como si fuera esos países donde, por ejemplo, la típica imagen de Brasil, de las mansiones al lado de las favelas. Claro, ahí es justo, sigue siendo justo, pero quizás sí que habría que hacer algo, no para quitarlo a los ricos, sino para que no haya esa diferencia tan abismal como puede haber. Ahí entra un tema de moralidad, más que justicia. No, yo creo que... Por eso, es justo, porque se ha conseguido su riqueza de forma honrada, es justo, y si la persona pobre no es pobre por una fuerza mayor, es justo, pero la palabra justo no es culpa de nadie, es justo. Es moral, nadie ha hecho daño a nadie, es moral. Ahora bien, ¿queremos una sociedad con una alta dispersión de la riqueza? Si vemos que trae beneficios y todo el mundo puede vivir bien, no debería haber problema. ¿Qué pasa? Cuando son esas clases de abajo las únicas que no se benefician de este sistema, quizá ahí sí que habría que hacer algo. Pues que depende de los intervalos de mínima riqueza y máxima riqueza, ¿no? Pero es lo mismo la disparidad de riqueza que puede haber en el barrio de Chueca, de Madrid, que la disparidad de riqueza que puede haber en un país, yo qué sé, en un país de Latinoamérica. Sí. Vale. Mira, ahora, ¿por qué para ti es justo? No, yo creo que todo individuo que haya acumulado una riqueza de forma individual sin coaccionar a nadie más, o sea, es justo de mantener esa riqueza. O sea, si alguien no afecta a la libertad de otras personas, no entiendo por qué hay que actuar sobre su riqueza. Dicho esto, pues a lo mejor sí que hay que hacer un sistema redistributivo que evite que haya personas que vivan en la pobreza absoluta, pero el hecho de que haya acumulaciones de riqueza también crea más riqueza a largo plazo, porque esas personas que acumulan la riqueza son las que invertirán en un futuro en fábrica, o sea, en maquinaria, no sé, en capital, y esas son las que crean riqueza. O sea, el hecho de ser desiguales, por ejemplo, el caso de Europa, el hecho por ejemplo, voy a poner un caso histórico, el caso de Europa y los países musulmanes. Los países musulmanes dividían la herencia de los hijos, la dividían entre todos los hijos, porque la ley islámica dice que hay que dividir entre todos los hijos. En cambio, en los países europeos se divide solo al hijo mayor varón. O sea, toda la riqueza o la mayor parte de la herencia va al hijo mayor varón. Eso hizo que creciese Europa. ¿Por qué? Porque había gente que acumulaba riqueza y podía invertirla después. Si repartes toda tu riqueza exactamente igual entre otras personas, al final no habrá nadie que pueda invertir, porque nadie tendrá el incentivo de invertir. Una de las bases del capitalismo es la acumulación de capital. Y eso es que es vital para el desarrollo de una sociedad. Bueno, pues al final sí que sería algo justo, porque también, como refleja nuestro sistema actual, que es capitalista, la tendencia humana siempre se ha visto que es la acumulación de riqueza. Es lo que nos hizo pasar de unos animales que cazaban y recolectaban fruta y eran nómadas a pasar a ser civilizados, ya que al final, con el descubrimiento del desarrollo de la ganadería y la agricultura, fueron como se crearon las primeras ciudades. Porque las primeras ciudades se crearon a base de conseguían la harina, conseguían el trigo o arroces, y al final tenían que lo juntaban todo en un sitio para poder defenderlo mejor. Y ahí se empezaron a crear ciudades, fortalezas, sobre todo antes las fortalezas, y alrededor se hicieron las ciudades y allí se asentaron las bases de la sociedad moderna. Aquí podríamos entrar en un debate de si la desigualdad es buena o no. Eso también es muy debate, pero bueno. Parecía lo que hemos hablado. Pero... Para mí, yo todo esto se centra en el tema moral. Yo es siempre, incluso la gente, si ve a un mendigo que está pidiendo dinero en la calle, sin ver a un rico pasar, lo verá como normal. Pero si al lado, si ve a un mendigo y ahí ve a un hombre pasando en un Mercedes y con un traje elegante y ahí entra el tema moralidad. Sí, ahí te choca, pero y todo se basa en el tema moralidad. Y no es bueno, tenemos que separar entre la justicia y la moralidad. Pero luego tendrías que analizar por qué el mendigo llegaba a ser mendigo y por qué Exacto. Claro, si ha llegado porque alguien le ha quitado todo, claro, y porque ha sido explotado, evidentemente no es justo que sea pobre. Pero si es pobre porque ha sido ludópata, ¿verdad? Que habrá que ayudarle porque tiene problemas de salud, pero no se puede decir que es injusto que sea pobre. En el caso que ponías de que... Es complicado, porque al final un mendigo también es un caso muy extremo, En el caso de que ponías de que alguien le quitase la riqueza, es que eso, por ejemplo, el liberalismo, por ejemplo, es que... No te lo permite. Exacto. Claro, bueno, yo estoy hablando de liberalismo, pero sistemas nacionales en España. Sí, pero digo que incluso... Pero si tú lo que haces un sistema de que no permites que nadie se muera de hambre, también es un problema de riesgo moral, porque es decir, ¿qué incentivo tienes tú
a ganarte el dinero para no morirte de hambre. Obviamente hay incentivos para vivir mejor, existen, ¿no? Pero existe este riesgo moral de decir, tienes todo garantizado, pues me esfuerzo menos, ¿no? El otro día también vi un TikTok. Buena fuente. Bueno, pero me hizo mucha gracia porque la gente dice buradas sin informarte. Como aquí un poco también. No, un chaval que decía, ¿no?, que para evitar la desigualdad todos tenemos que cobrar lo mismo. Digo, eso es imposible. Y además el incentivo de esforzarse, ahí lo que has dicho tú, hay un problema de riesgo moral que si hay un salario fijo, Claro. nadie va a tenderse a esforzarse. Claro, ¿Y dónde va a intentar avanzar esta sociedad entonces? O sea, el único incentivo que tendrías es llegar a ser famoso, por ejemplo, o reconocido o algo así, pero es que si fuese el mismo salario es que no tendría ningún incentivo. No trabajarías más. Bueno, cada uno cobra lo que genera, o sea, es que es lo natural esto, es que el capitalismo no es un invento de 4 burgueses, no, es que es lo natural. Tú ganas lo que generas por tu esfuerzo, es así, yo lo veo así. No, pero también es verdad que, por ejemplo, el esfuerzo, ¿cómo se cataloga? Esfuerzo físico, mental, de producción, porque es verdad que los empresarios tienen todo el derecho a que a base de darle empleo a trabajadores pueda cobrar su plusvalía, pero hay muchas veces que al final no es así. Por ejemplo, Amazon. Es un ejemplo de que los trabajadores de Amazon, se les tiene algún amigo, los hacen currar como burras. Entonces están ahí y se lleva una plusvalía brutal. Entonces el debate sería recortar el margen de beneficios de Amazon, que ya es increíblemente rico, o continuar así. O sea, perdón. Pero bueno, te doy la palabra si habías pedido Bueno, más. no estoy del todo de acuerdo con que, bueno, por ejemplo, es verdad que ahora me dirán que España no es un capitalismo perfecto, cosa que también evidentemente le compro, pero no estoy de acuerdo con que los salarios representen la productividad de un trabajador, a menos a día de hoy. Verdad que sobre el papel sí que lo sería, pero un país como por ejemplo España, donde hay un paro del 11%, no hay una real negociación entre trabajadores y empresarios. El empresario va a fijar un sueldo y el trabajador, por necesidad, debe aceptarlo, no porque sea que él cree que va realmente a producir. Tú, por ejemplo, un trabajador de fábrica, falta un día, sin avisar, ¿cuánta pérdida puede llegar a tener la empresa? Mucho mayor que la de su salario, o similar. Por eso, lo que ha dicho mi compañero de la plusvalía, ¿paga realmente la empresa lo que produce el trabajador? Hombre, yo creo que hoy en día, con el sistema que tenemos aquí en España, con mucho paro, donde los sindicatos están corruptos, no hay un salario que represente realmente la productividad de los trabajadores. Ojalá fuera así, y entonces ahí sí que le daría razón a Vidal de que sí, el capitalismo representa la producción de cada persona y que cada uno cobra la producción marginal que genera. Pero hoy en día no es así, ya que el empresario siempre tendrá un poder de decisión superior al del trabajador. Entonces estás diciendo que esa plusvalía... Bueno, sí, va. No, que hablando de, o sea, la diferencia es que el empresario tiene un riesgo, o sea, la diferencia, o sea, el tema de plusvalía, no sé qué, el hecho de que el empresario tenga un riesgo supone que no pueda, o sea, por eso tiene un salario fijo el trabajador y el empresario se la juega, o sea, es decir, todos los trabajadores no querrían jugársela, ¿me entiendes? O sea, y la cosa es que si tú no estás conforme con tu trabajo en Amazon, pues te vas a trabajar en otra empresa. Si Amazon no te va a pagar bien, vas a otra empresa y cambias de empresa. Es que al final el trabajador es libre de ser explotado por quien quiera. y si no pasa eso en España es porque el sistema de trabajo, o sea, Está altamente regulado. Claro, o sea, Si hubiera plena ocupación, sí que el trabajador puede decir, no me voy aquí, me voy a otro sitio que seguramente van a requerir de mi fuerza de producción. O en un país donde sabes que si pierdes el trabajo no tienes esa seguridad de que vas a encontrar otro, lo que hace el trabajador es tragar. pero porque el sistema es fallido. laboral aquí es lamentable. Es fallido y hay muchas cosas que debería arreglar, pero el capitalismo, esto de no me gusta cómo cobro aquí, me voy a otro sitio, funcionaría en un sistema de plena ocupación y donde los trabajadores tienen poder de negociación y pueden decir, nos plantamos y subimos los sueldos. Esto aquí en España no pasa. Pero no pasa porque se han hecho malas políticas de trabajo. Claro. Vale, pero en países que sí que pasa, como es Estados Unidos, sí que entonces hay esa libertad.
Bueno, si hay mucha demanda de trabajadores... Hombre, pero en Estados Unidos el paro es minúsculo, es prácticamente O sea, es estructural el los paro. países con menos paro y salarios más altos son los países con el sistema laboral menos regulado. Flexible, claro. Porque tienes que... O sea, ¿cómo puede ser que tú tengas en tu empresa un empleado que no es productivo y para echarlo le tengas que pagar una indemnización de 28 días por cada año trabajado? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo bien eso. O sea, ¿cómo le vas a pagar tú a alguien que no está haciendo bien su trabajo? Y si tú le echas sin motivo ninguno, bueno, te puede caer la... Sí, sí. No, a ver, si es un trabajo ineficiente puedes justificarlo como es un trabajo ineficiente, entonces sí que hay... No, hay indemnización. Sí, por eso, pero tienes derecho a despedirle con indemnización, pero 28 días por año trabajado no me parece un gran salario que pueda permitirse. Si realmente es ineficiente, pues si ha trabajado 2 años, págale 2 meses más y le traes otro mejor, si el empresario cree que realmente es ineficiente, le va a salir rentable. Hostia, pero si es una persona que lleva 20 años en una empresa No, pues, y no es una empresa grande, porque no hablamos de empresas grandes como Amazon que se pueden permitir despedir a quien quieran porque tienen un margen de beneficios extraordinario. Una empresa pequeña que es el mercado de España, una pyme no se puede permitir eso. Porque Es que no puede, un trabajo de 20 años y ahora empieza a ser ineficiente, quizá. Vale, Es que pasa. Es Es que pasa. la realidad. Pasa. Sí, pero Cuando hay una crisis, pero aquí se echa a los jóvenes porque llevan poco tiempo trabajando y es más barato echarlos. Y por eso Y son los más ineficientes. y por eso Esa el es la paro realidad. juvenil Los es más lo que es. eficientes se echan. Pero lleva 20 años trabajando y tu primera opción va a ser echarle. Es un trabajador que lleva aquí, probablemente la empresa es parte de él y lo puedes echar así. Ya, pero el empresario no. Y sin no ninguna tiene remuneración. una empresa. Es un tío, lleva 3 años tocándoselos tal. Pues lo siento mucho, pero le avisas, Claro. si no líder se va, y ya está. Claro, y le pagan Y tendría que ser más Pero flexible. es que ¿cómo le vas a pagar la indemnización a alguien que se ha permitido durante 3 años no hacer nada? ¿Le acabas de dejar sin trabajo? Por su culpa, porque no hace nada. O sea, Hombre, si quieres ser eficiente, o sea, una cosa es que no tengas las capacidades, que directamente ya no entrarías, pero si una persona durante 20 años ha sido capaz y por la cara durante los últimos 3 años no ha querido hacer su trabajo, que se ha acomodado porque ve que... es que me parece una O sea, burrada. al final parecen 2 funcionarios a veces cuando llevas tantos años. Al final no hay ningún incentivo para... No. Hombre, hay incentivos para trabajar más porque si no te pueden echar, pero claro, si sabes que si te echan te pagan 50.000 euros de indemnización, que es lo que le paga a un trabajador que lleva una barbaridad de años, ¿qué incentivo hay? Pero también es verdad que si coges y a ti te echan con 50 años, ¿quién te contrata? Porque al final, claro que no busca jóvenes de 18 justo, pero sí de 20, 25, bueno, 20 no tanto, algunos con una carrera y unos poquitos años de formación Eso sí, Pero y de experiencia. nosotros hablamos de casos de personas que se han puesto en esa situación por su propia irresponsabilidad. Ah, sí, hay mucha gente que es una inútil. Y la verdad, España está lleno, es un país de pandereta y lleno de Entonces, malos. o sea, Exacto, sí. personas que trabajen, que las pueden echar sin... nosotros no defendemos eso, al contrario. O sea, si tú trabajas y has rendido y has demostrado que has rendido y te echan por la cara, sí que te tienen que indemnizar. No, pero España sí que es un país de vagos y ladrones, que al final con la misma tontería ya te dan una ayuda, ya te dan una paga. Es que eso es algo... Y hay gente, por ejemplo, que está así y dice, pues cojo la baja por la tontería que sea, y ya se tira de baja y ya está cobrando del cuento. ¿Y quién lo paga todo eso? El trabajador. El trabajador, bueno, Sí, el Claro, la seguridad social la pagan los dos, trabajador y empresario. Pero que al final esa picaresca moralmente pues tampoco está tan mal, porque si puedes hacer eso y puedes lo aprovechas. El problema es eso, que te dejen cabida poder hacerla. Que si yo estoy en un trabajo, Claro. voy mañana al ambulatorio y tengo un poquito de picaresca y técnicas sociales, voy, le lloro un poco de que estoy muy triste y me dan la baja y la voy alargando todo lo que quiera y que luego, vale, está el tribunal médico, pero tú puedes coger por depresión, ahora tengo ansiedad. Y la sigues empalmando y así en un bucle infinito hasta que tú quieras. Así es España. Vale, hemos tocado el tema salarios. No tenemos a una chica aquí para opinar tampoco, que es una pena. ¿Para vosotros consideráis que hay un techo de cristal para las mujeres o no? En temas salarios. ¿Y qué opináis del feminismo? ¿Puedo opinar? ¿Y qué opináis del feminismo en la actualidad? ¿Cómo lo veis el tema feminismo? O empieza así. Bueno, yo creo que la concepción del techo de cristal es por la falta de representación de mujeres en las altas esferas empresariales. Sí. Yo creo que esto se debe por 2 motivos. Primero puede ser, evidentemente, el machismo, puede haber aún hay machismo estructural, sobre todo en empresas
dirigidas por gente de generaciones más pasadas, más retrógradas. Y la segunda, el por qué no vemos a tantas mujeres en puestos de dirección. Aquí, bueno, hombres jóvenes vamos a hablar de esto, porque me parece muy divertido. Es porque al final la gente que está en altas direcciones es gente que lleva muchos años. Al final, una cúpula llena de directivos de 60 años, para estar ahí, son gente que lleva 40 años trabajando. Por desgracia, en este país las mujeres hace 40 años no trabajaban tanto, quizás se dedicaban más al hogar o a trabajos no cualificados, no licenciados. En la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, la mayoría de licenciados y de altos cargos son hombres. Hoy en día hay más mujeres en la universidad, de hecho son mayoría, y hoy en día salen ellas de las carreras. Incluso hay datos que muestran que las nuevas generaciones de mujeres están cobrando más que las de los hombres. Yo creo que en un futuro este techo de cristal se acabará revirtiendo, pero por el curso natural del tiempo. Más mujeres llegarán a puestos altos y el machismo poco a poco deseamos todos que se acabe ya. La verdad que totalmente. El problema es que ahora ponen las cuotas de género, que por ejemplo los Mossos d'Esquadra, si ponen 800 plazas, las 400 primeras son para los mejores, sean hombres o mujeres, y luego van 400 mujeres. Entonces, claro, ahí hay un problema porque lo estás haciendo forzado y como tú has dicho, al final el tiempo llevará su transcurso y llegaremos en igualdad, pero hoy en día con estas cosas y cuotas de género es que es algo bastante absurdo. Por ejemplo, la brecha salarial, hay brecha salarial. De hecho, el hombre cobra 3 euros menos de media por hora que las mujeres. Entonces, al final, estaríamos debajo de la brecha salarial. Y la verdad es que lo que hay que hacer sí que es concienciar y tal, pero nunca forzar algo. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Yo creo, nosotros hablamos de este tema en la universidad. De hecho, hizo una presentación en Lanas que de aquí le envío saludo. Te quiero. Y bueno, hablamos de este tema. Al final, las conclusiones que llegamos es que básicamente la brecha salarial y los techos de cristales en general se deben básicamente a un factor de que la mujer es la primera que a la hora de tener hijos es la que deja los trabajos. O sea, el hombre normalmente no suele dejar, normalmente, o sea, en el 90% de los casos, no suele ser la persona que deja su trabajo para tener un hijo. Eso es tema de machismo, es tema cultural, es tema genético. Hay que cortar bien. ¿Tú crees que es tema de machismo? ¿No? Yo lo siento más o menos, suena no muy popular, pero bueno. ¿Tú crees que el hombre que es empresario, eres empresario, tú quieres que tu empresa produzca mucho? Obviamente, si una mujer tiene que tener una baja, se lo doy por cierto. Pero ya no es tema de machismo, ya es tema que el empresario también tiene una presión. Desde el punto de vista del empresario, el hecho de que decida poner un hombre sobre una mujer, o sea, es algo completamente lógico a nivel de beneficios, a nivel de empresa. Pero el hecho de... Por el tema de que cuando nace un hijo tiene más tiempo de baja. Sí. Hoy en día está igual. Ahora se está igualando cada vez más y en Noruega ya está 100% igualado y aquí está... es otro país que está casi más igual. Sí, pero... O sea, yo creo que en el momento que es igual el tiempo de baja de maternidad y paternidad, ¿qué problema habrá? No, pues porque O sea, no habrá ni uno. Estoy de acuerdo con él. No, pero yo lo que defiendo es eso. O sea, yo lo que digo es que a la hora de tomar la decisión de tener un hijo, hasta ahora, como no había esta igualdad en los derechos, la que dejaba el trabajo porque quería cuidar al niño, porque tal, era la mujer, no era el hombre, normalmente nunca era el hombre. Entonces, la diferencia viene principalmente de ahí. El problema es que demanda más parcialidad en el trabajo la mujer y entonces no le Exacto. puede dedicar tantas horas en el trabajo o le dedica en vez de 8 o 6. Pero la pregunta es, el hecho de que la mujer tienda a ser la que cuida al niño, ¿es un tema de machismo estructural? ¿Es un tema de...? O sea, es una pregunta abierta. ¿Es un tema yo creo que es tema, o es tema genético de que la mujer siempre... es genético y también es un rol que lo establecido hacia la sociedad. Puede ser. O sea, que es un poco de las dos cosas. Exacto, genético y para mí es un rol, no sé. Hombre, obviamente Puede influye ser. que la mujer saque el hijo de dentro. No, y es la que amamanta, es la que amamanta. Es que es lógico, pero luego... Es que no sé, o sea, aquí el problema es... Puede haber un problema de leyes, que el tema de maternidad y paternidad, eso es un problema, porque si no está igual, el empresario, si son los dos iguales, va a contratar al hombre. Si tienen 30 años, porque van a tener hijos dentro de poco. También hay un problema biológico también. Eso.
No, desde el punto de vista del empresario no sé, o sea, yo no debatía desde ese punto, debatía desde el punto de decir, el problema real de esto es el hecho de la parcialidad, de dejar el trabajo en un cierto... Bueno, ¿no quieres opinar algo más o...? No, está bien. Para el tema feminismo, ¿cómo veis el feminismo en la actualidad? El siguiente tema, ¿no? Tema feminismo. ¿Quién quiere empezar? Pues al final yo creo que está bastante corrompido. Y el que Al no quiera principio, opinar. que- Vale, no, perdón. Ah, digo que nació siendo una idea muy bonita porque históricamente es cierto que ha habido un machismo y una opresión hacia las mujeres y que siempre han sido ciudadanas de segunda desde, como se diría, las bases sentadas de la sociedad occidente, la antigua Grecia, no eran consideradas ciudadanas. Hasta hace 100 años, cuando ya consiguieron el voto universal, han estado prácticamente toda la historia civilizada en Occidente siendo ciudadanos de segunda o ni eso. Entonces, claro, el problema es que ahora mucha gente pues la ha llevado mal, porque claro, ¿qué pasa? Pide muchas de esto de igualdad en cuotas y tal, pero claro, se enfocan hacia puestos de trabajo como podría ser policía, bombero, haciendo inclusión forzada, y como he dicho está mal, o puestos de altos cargos, pero ninguna quiere igualdad de cuotas en albañilería, arreglando carreteras y en estos oficios limpiando cloacas. Entonces al final es un poco hipócrita, ya que si lo quieres para todo. Entonces también lo de la igualdad de sueldos también es algo bastante absurdo, porque claro, piden igualdad de sueldos en cosas, pero no en otras profesiones donde las mujeres sí cobran más, por ejemplo el modelaje y el fútbol, que es algo que hablan mucho de que las mujeres deberían de cobrar lo mismo que los hombres. Eso yo la verdad que lo veo una tontería, porque al final todo lo que generan los hombres, que es un 60% va para los sueldos de los jugadores de fútbol, un 60% todo lo que generan. ¿Sabéis cuánto se destina al sueldo de las chicas, de todo lo que generan? 192%. Entonces, claro, aquí falta dinero. ¿Dónde sale? Subvenciones públicas y el equipo masculino. Entonces quieren que los hombres cobren menos para que ellas cobren más, pero si los hombres cobran menos, ellas no podrán ni cobrar. Porque al final llenan el Camp Nou, llenando la entrada a 5 euros y no les va a ver ni su prima. Bueno, lo llenaron el Camp Nou. Bien. ¿Quieres Bueno, opinar? yo quería, en lugar de jugar el debate, bueno, no quería hacer un debate, que es simplemente hacer un apunte, y es, por ejemplo, un debate que se ha visto mucho, ¿por qué no hay tantas mujeres ingenieras? ¿Por qué en ingeniería hay 4 hombres por cada mujer? También hay que entender que hombres y mujeres somos diferentes. Está muy bien que haya igualdad de oportunidades, evidentemente, ¿quién no quiere igualdad de oportunidades? Pero lo que no se puede pretender es, vamos a hacer 50-50 en cada carrera, 50% en cada profesión. En ingeniería hay más hombres que mujeres, pero ¿por qué los hombres, no sé si es genético o cultural, no tengo ni idea, soy un cuñado, les atrae más la ingeniería, les atrae más el hecho de construir cosas? Pero por ejemplo las mujeres son mayoría en muchas otras carreras. Medicina, por decir algo. Sí, medicina. Enfermería. Magisterio. Sí, que se dice que hay más enfermeras mujeres y más doctores hombres, eso está a punto de cambiar, va a haber más doctores mujeres. De hecho, en todas las facultades de las universidades, las mujeres son mayoría, la única que no son mayoría son las de ingeniería. Algo que, por ejemplo, hace que los hombres se alienen, no sé si es la palabra correcta, del verbo alienar, es del movimiento feminista, es ese mensaje que te dice, se centran, por ejemplo, en que hay igualdad en la facultad de ingeniería, pero luego del resto de facultades donde los hombres somos minorías se olvidan, y eso hace que genere crispación en los hombres. Y por eso el feminismo a nivel político, es verdad que a nivel de calle, si no eres feminista, lo siento, falta una tuerca, pero a nivel porque no es lo mismo el feminismo político, que es el de representar ciertos partidos políticos y ciertos activistas de Twitter, que el feminismo de calle, que es la igualdad de toda la vida. Y por eso hace que mucha gente, incluso los más jóvenes, los que hoy en día están en la secundaria y en el bachillerato, se alienen más y cojan posturas más misóginas, primero porque no saben de lo que pasa en el mundo, y segundo porque les venden un mensaje también transversado por la derecha, y eso lo que está generando este movimiento feminista, que también muy identitario, es alinear a los más jóvenes y luego crear un machismo real en las aulas, como se puede ver hoy en día en los institutos, donde los chicos jóvenes toman posturas que a mi parecer objetivo me preocupan. No, más o menos lo que han dicho ellos, o sea, al final creo que falta o sea, hay una concepción, o sea, el objetivo que tendría que ser, que
es la igualdad de oportunidades se ha completamente trastornado en un intento de igualdad total en todos los aspectos. Y creo que Esto eso es es equivocado. politiqueo, esto es También. una campaña que saca partidos de izquierda para ganar votos. Es que eso es Sí, absurdo. para meterse en el bolsillo el 50% de los votos. Eso Sí, es, sí, es no. completamente absurdo. Es que es. Bueno, de verdad, se han olvidado, la izquierda se ha olvidado completamente de la lucha de clases. O sea, esto es así, Sí, o sea, sí. los pijos votan a la izquierda cuando son... Sí, Eso pero es verdad. es politiqueo de intentar meterse en el bolsillo los votos Sí. del 50% de la población y decir que hacen medidas, pero al final lo único es solo como una pantalla, porque las agresiones sexuales y las violaciones no hacen nada más que crecer y las mujeres cada vez se sienten más inseguras y que pierden más derechos. Y claro, hacen políticas, pero no de verdad, solo para quedar bien. ¿no? Sí, eso Luego- es- luego- Esto es propaganda, esto es propaganda. Sí. Luego va a llegar el 8M, que de aquí a 2 semanas, espero veros todos en la marcha. Primera puta. ¿Cómo se dice? Luego llegará el 8M y Yo se las van a amo, poder yo las hacer a amo. ellos porque gracias a ellos... ¿Cómo se dice 8 al revés? Mira, 8. No sé. No entendí. No, Bueno, sigue, prosigue. Sí. No, es broma, No me Hostia. Ha sido mucho guapo. Es bueno, Eh. es bueno. Está bien, está bien. Bueno. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Me ha contado, Cambiamos de tema, ya hemos iba a hacer el punto más inteligente del programa, pero nos vamos a perder. En el podcast traje a un integrador social y Sí. tocamos un tema sobre la inmigración y todo eso, un tema también que es mucho debate en la sociedad que vivimos actualmente. Y él dijo una teoría que para él, yo también, bueno, en parte también yo estoy de acuerdo con él, que se tendría que abrir las fronteras, tendría que haber una libre circulación, pero con un control fronterizo sí, pero que una persona de África pueda viajar perfectamente a Europa sin ningún problema, pero siempre que habiendo un control fronterizo. ¿Qué opináis? ¿Se tienen que eliminar las fronteras, sí o no? Eso actualmente existe. No, pero Bueno, pero hay muchos No, más no, requisitos. no. Él lo No, dice a pero nivel más... tú puedes visitar Que un no, país. que no haga falta visas, ¿no? exacto, un visado o que no sea tan complicado acceder a un país. Y que cuando estés dentro hay un control de que visado. Exacto. Tener un permiso de 15 días y a los 15 días te vas, o incluso de. Incluso- Trabajar, indefinido. de trabajar definido, exacto. Cuando que te Mira. puedes entrar, yo que sé, de España Sí, a, sí. iba a decir Libia, pero no creo que sea el mejor momento del año para ir a Libia. Yo me quedé en Estados Unidos mañana y. Y vivir ahí. Y pero que sepan que estás adentro y con un control fronterizo. ¿no? Que se Mira, refiere. yo creo que... Vamos a hacer rueda de sí o no, ¿no? Sí, sí, de verdad. Ah, sí, ¿no? Bueno. Buena pregunta, por el ¿no? programa, pero lo dijo yo, gracias. Ya te robaré el trabajo otro día, tranquilo. Vale. ¿Sí o no? Claro, antes de. Sí, globalmente, o sea, todos los países, Todos los ninguna países. excepción. Ninguna excepción. O solo Por ejemplo, mira, Occidente un o- país como Corea. ¿Te gustaría viajar a Corea del Norte? Sí. Obviamente, no puedes viajar fácilmente allá. Ya. Digo, algo así. Bueno, Ahí está me gustaría. ¿Qué? Ahí está A ellos también les gustaría, pero no pueden. Exacto. ¿Sí o no? ¿Estás abierto a sí o no? Sí. ¿Eliminar No. fronteras? No. Vale, no No, lo vas a no. preguntar. No. Yo sí. Vale, argumentamos. ¿Puedes empezar tú? Yo sí no, argumento. sí, 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 sí. yo creo que es imposible que haya un consenso de todos los países. O sea, que a mí me pueda gustar algo no quita de que es imposible que todo el mundo se Hombre, ponga de acuerdo. Yo creo que sí, pero es una utopía, obviamente. Yo sé que mi opinión es una utopía. Ya, Sí, no sí. entiendo, pero es que ya a nivel incluso utópico creo que es imposible. O sea, no creo que haya... Por No. tema ideológico ya, o sea... ¿Qué tiene que ver Corea del Norte con nosotros? ¿Tú crees que traería beneficios o más Bueno, habría un problemas? desequilibrio brutal. Habría un montón de gente yéndose a los países ricos. Pero yo creo que si tú tienes la libertad de poder viajar a un país y volver al tuyo tranquilamente o ir a trabajar una temporada en un país, pues tú vas a estar en tu país para producir en tu país, no en otro país. Pero Bueno, pero Por es que- ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿A que hay libertad de capitales también y hay empresas que se pueden meter en los otros países? Pero eso más o menos existe, quiero decir. bueno, existe. Regularmente, pero Sí, sí que- pero quiero decir, si no, o sea, el primer... O sea, imagínate que mañana se abren todas las fronteras. La primera reacción del mundo, ¿no crees que sería todo el mundo intentar venir a los países ricos? Sí, pero se llegan a los países ricos, pero si tienen la posibilidad de que pueden entrar fácilmente, acceder fácilmente,
Y eso, te digo en serio que algunos volverán a su país fácilmente. y esos no Sí, son pero- desequilibrios económicos en los países que reciben de forma masiva Claro. esa inmigración de golpe. O incluso en los países que La crisis en la exportan. despoblación. Por ejemplo, hay muchos países de la periferia de Europa donde están perdiendo el 20% de su población. De Bulgaria se espera Sí, que el sí. 20% de la población emigre En no sé si en los próximos 50 años o algo así. En Rumanía igual la pirámide de población es... Y lo están sufriendo en los países. No estoy haciendo un discurso contra la inmigración, me encanta la inmigración. No, aunque no te puedo decirlo también. No, pero digo para que no se me malinterprete que luego. No, pero no es que no nos encante, o sea, no es que no encante, No, simplemente a nivel logístico es Y que sobre todo reventaría la oferta en el mercado laboral, lo cual nos Pues haría eso- cobrar muchísimo menos. Porque eso- habría una persona más necesitada que yo que haría eso por a lo mejor un cuarto de lo que a mí me pagaría. eso igual. Entonces al final perderíamos mucha riqueza. Y el paro en un país como España, imagínate lo que se De- de- Claro, si España ya tiene 3 millones de parados, imagínate si tal, a lo mejor Sí, es imposible. vivienda, ¿no? otro tema, vivienda. En Barcelona es que falta una cantidad de Yo viviendas. creo que se desataría incluso. No, es que no se mini puede. guerrillas. Sí, es que es imposible. Y para un mí. criminal podría ir robando, cometiendo crímenes en diversos países y... Pero obviamente ahí hay un control. Ah, vale. Ahí pues- Pero ¿cómo controlas? Pero- Entonces controlan los actos de cada ciudadano que entra en el país. Claro, Logísticamente obviamente es como ahora si tú viajas pides un visado para viajar a, yo qué sé, a Estados Unidos, te van a mirar los antecedentes penales o lo que sea. Sí. Entonces solamente así te controlaría que es lo mismo. Pero a nivel logístico se puede controlar todas las fronteras. España no puede controlar Bueno, todas estamos las hablando de fronteras. una utopía, ¿eh? Eso no- Sí, pero ponemos en una utopía que ahora de repente, de un día del día a la noche, o sea, de noche al día, Bueno, mismo que es ahora mismo. Vale. hay este caso. Por ejemplo, el caso de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea. Cuando entraron en la Unión Europea hubo un boom de inmigración rumana y búlgara a países de la Unión Europea. Eso es normal, porque Sí. había libertad de movimientos, aunque no pertenecían al espacio Schengen, pero había más libertad de movimientos que antes y hubo un montón de inmigración. La diferencia es que Rumanía y Bulgaria son culturalmente más parecidos Claro, a claro. nosotros. O sea, imagínate, es un No es país... lo mismo un rumano que alguien Claro, que ostras, que no es ni cristiano, por decir algo. O sea, que yo creo que la religión influye mucho en la manera de comportarse de la... Hermes, voy a ponerte un ejemplo más fácil. Cuando se hizo la descolonización en África, que fue un proceso horrible, las fronteras que se trazaron de forma artificial, que mezclaron pueblos que no podían convivir, porque al final en Nigeria, que conviven musulmanes y cristianos y unos mandan por encima del otro, Camerún, donde las fronteras también se han hecho muy mal. Bueno, incluso se puede ver en Europa, Yugoslavia, la Unión Soviética, cuando conviven culturas que no pueden convivir porque es normal, cada uno quiere un país que represente a los suyos de forma natural. Y eso siempre crea una crispación, un conflicto. Y os voy a decir otra cosa, volviendo a los temas salarios que se han mencionado antes. Si hubieras esa inmigración de golpe, vale, pongamos otro caso, digamos que es más escala, que no viene todo el mundo de golpe y poco a poco se va abriendo fronteras para que pueda absorber la economía a esos trabajadores. Quien más le interesa que venga esta mano de obra barata es a las patronales. Es a las empresas les interesa que venga mano de obra barata para poder pagar menos a los trabajadores. De hecho, la presidenta de Italia, Meloni, tenía un discurso anti-inmigración, que no quería, que iba a ficharlos a todos. Llegó al poder, llamaron a los patronales de necesitamos mano de obra barata, abre las fronteras y lo que hizo es atraer inmigrantes. Eso lo que hace es rebajar los salarios porque lo hacen a propósito. Al final, yo vivo conozco gente de campo, se trae a muchas personas de origen africano porque saben que van a aceptar trabajos porque al final necesitan vivir, vienen de condiciones peores y trabajan por la mitad de tiempo, con el doble de horas, que es lo que aceptaría a alguien de aquí. No quería decirlo así, pero alguien de aquí. Es que, acabo rápido, o sea, hay un caso, por ejemplo, de inmigración masiva. No de un año vienen todos, sino, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, es un país donde existe una diversidad cultural enorme y no es un país que esté, obviamente hay mucha delincuencia y todo, pero no es un caos de país, es un país de los más ricos del mundo, por no decir lo que más, Sí, sí. riqueza, ya lo entendéis, y no se ha visto este caos cultural y esa bajada de salarios que está haciendo de abogado del diablo un poco, ¿eh? Sí, sí. Es decir, es que depende de cómo se lleva ese proceso, porque claro, Estados Unidos llevaban barcos de italianos, alemanes,
de gente de África, de chinos, y llegaban allí y les ponían el nombre, o sea, o sea, También lo que has dicho tú, un poco el control, venga, vete a buscar la vida un poco. También era otra época, no, Sí, la información que hay a día de hoy no ha existido nunca, o sea, el acceso a la información que tienen, que hay en todo el mundo, quiero decir, Vale. es que puedes ir a cualquier país, ¿no? O sea, Exacto. no sé. Cambiamos de tema porque vamos con el Sí. tiempo aquí controlando. Sí. Vamos a cambiar ahora a un tema política y economía. ¿Cómo veis la situación de la política en España? ¿Creéis que la política en España es un meme? Porque a veces incluso veo memes de Pedro Sánchez y todo eso. Imagínate a Donald Trump, bueno, que sí hay memes de Donald Trump, pero yo que sé, un gran líder de una nación haciendo memes de esa persona, no sé. ¿Cómo veis la situación política en España? Empezamos contigo ahora, cambiamos otra vez, no sé ya. Pues yo es que no es que vea mal la situación de España, es que veo mal la situación de Occidente en general. O sea, yo no creo que España esté mucho peor que la mayoría de países de Occidente. O sea, yo la primera reflexión que hago así, hago de pronto. No sé si estáis de acuerdo, pero vamos, yo lo veo mal. Sí, yo matizaría un poco, pero bueno, vamos a Vale, ver. sí. Bueno, ¿Qué es Occidente? No iba a ir a eso. Y no vamos a hacer un matiz, como la graciosa la tuvimos el otro día, estuvimos Bueno, el otro día, dos horitas, nosotros tres, yo que era Occidente, casi se pegan entonces. También puedes estudiar aquí. No nos íbamos a pegar ni papel. Bueno, pues al final lo que está claro es que la política es una pantomima y una continuación del turno dinástico que lo único que hace es ocultar detrás la oligarquía, que es la que al final gobierna realmente España, que al final sería una oligarquía y no una aristocracia, porque claramente está degenerada y es prácticamente una mafia. Por ejemplo, la gran pregunta, ¿por qué aquí no hay una mafia española, como si hay en Italia, en Rusia, en Francia? Porque es el Estado mismo. Me iba a decir yo, sí. Y claro, es el Estado mismo y literalmente han utilizado todos sus mecanismos de poder y han construido todas las defensas de forma de que ninguna persona física sin un capital indecente pudiese cambiar ahora mismo las bases del Estado porque está podrido desde abajo. Y el partido político y el presidente solamente la punta. Y cambiando la punta no arreglas todo. Y barrerlo todo desde abajo es una tarea titánica e imposible. Es imposible. Bueno, sí, bueno, o sea, creo que también coincido con Neil Vidal que o sea, el problema es generalizado de Europa. Hay muchos, o sea, yo creo que sí, es un tema político, un tema económico, a lo mejor estamos llegando a un punto de crispación en que, bueno, ya empieza a surgir ideologías que a lo mejor habíamos dejado de un bando del otro, o sea, yo creo que es un tema muy profundo, pero no... Sí, o sea... Bueno, yo quería hacer un pequeño matiz, me he reído con eso, no porque me dijera de otros argumentos, solamente me ha hecho gracia que se vea alegrado cuando ha dicho lo de mafia como si fuera un niño en Disneyland. Vamos, mafia española. Y mi matiz que había mencionado anteriormente, no es que creo que sea en Occidente, porque creo que, por ejemplo, esto en Reino Unido quizá no pasa tanto, yo creo que es más la periferia de Europa. Hostia, Es decir, no está muy bien a día de hoy. bueno, sí creo que tienen sus problemas políticos. Puesto la catalana. Bueno, da igual. Yo lo que creo que pasa aquí, por ejemplo, en España, primero es una incultura de la población, y yo seré el primero, o sea, no quiero decir todos son tontos, yo soy listo. Pero es verdad que es una política de sacar clips de Twitter, en plan, tanto la derecha como la izquierda, solo buscan ese clip de 2 segundos de decir un titular, no buscan hacer política de verdad. ¿Por qué es eso? Porque hacer política de verdad no da votos. Los políticos no son políticos, son merchandising. Gana el más popular, no gana el más apto. ¿Y por qué no quieren adaptarse? ¿Por qué no quieren ser aptos? ¿Por qué no quieren que vaya en el país? Porque tampoco depende de ellos. Dependemos de Estados Unidos, de la Unión Europea. En lo que haga España, es verdad que se puede afectar un poco, y eso sí que hacen políticas dependiendo de su ideología, pero en las grandes cosas vemos como España nunca toma una decisión, siempre viene de arriba. Eso es verdad, en política energética, en transición ecológica, lo que diga Europa. En política internacional, lo que diga Estados Unidos. España no va a tomar su decisión propia sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Va a decir lo que haga la Unión Europea. Y si la Unión Europea dice vamos ahí todos, España va a ir ahí como un mínimo detrás. No va a tomar su decisión, no va a decir no me apunto porque no me interesa. No, somos
parte del rebaño que decide, del rebaño que no decide, perdón. Yo creo que el componente clave son las redes sociales. Yo creo que han cambiado la visión del mundo en general. Y, el hecho de, o sea, ha hecho que haya una división y el hecho de que se venda, o sea, que haya que vender constantemente, que haya que intentar llegar a la gente, hace que exista una división y que los propios partidos tengan que autodefinirse de una forma, hacer un tipo de discursos muy alejados a su rival, o sea, que no haya un entendimiento, ¿sabes? Porque la política al final es el entendimiento, o sea, si tú buscas el origen etimológico de la política es el entendimiento, o sea, y no existe a día de hoy eso. Ahora mismo es la confrontación lo que gana votos. Y eso lo ha reventado, las redes sociales para mí es lo que ha reventado eso. El hecho de tener información constante, de constantemente tirar pullas. Se aparece como dos equipos del fútbol o Exacto. Completamente. Sí, Yo soy de izquierdas, todo lo que diga la izquierda aburra y todo lo que dice la... ¿Todo esto pasa ahora o pasa igual antes y ahora nos enteramos? Yo creo que ha existido en toda la historia. Lo que pasa es que había propaganda, la propaganda clásica de Goebbels, por ejemplo, de carteles, de televisión, etcétera. Eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que las redes sociales lo han magnificado al punto de que todo el mundo tiene acceso a eso. Y todo el mundo, y al final las redes sociales tienen un algoritmo que te van a recomendar lo que te interesa a ti. Si a ti saben que tú has consumido contenido muy liberal, por ejemplo, te gusta Juan Ramón Rayo, te van a poner contenido liberal. Si a ti te gusta contenido de izquierdas, te van a poner contenido de izquierdas. Y con eso se crea una división. Acabar de eco. Exacto. O sea, al final vives en una burbuja. La burbuja de tu partido o de la ideología de tu partido es la que te va a llegar a ti constantemente. Después, con vídeos cortos, o sea, ya ni vídeos largos en los que puedas reflexionar, en los que puedas... Directamente es información que va a tu cerebro, que no tiene contenido detrás más allá de la confrontación. Al final es como un juego, es un juego al final. ¿Alguien quiere decir algo más? O porque ahora vamos a pasar como... Os voy a preguntar por los partidos Es políticos. como que al final es un juego, es como una distracción para que mientras nosotros sigamos, nosotros hablo del Estado, sigamos el Estado y todo lo que engloba el Estado, funcionarios, jubilados, o sea, todo, esa maquinaria para que sigan viviendo de la gente que realmente crea valor. Eso es así. O sea, es como nos distraemos con tonterías, no, que si el 8M, que si... Bueno, no, que si Pedro Sánchez ha dicho esto en un momento... Si ahora este la fruta, si ahora el PSOE ha robado 4 millones de euros cuando es importante, pero vamos, que hay cosas más importantes, no sé. O sea, es como que es todo distracciones para que la gente mire a otro lado y pueda seguir todo igual. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, no, sí, al final es eso, que literalmente lo que hacen es enfrentar al último contra el penúltimo para que el primero pueda seguir llenándose sus bolsillos sin parar. Y al final es lo mismo, porque PP y PSOE son la misma mierda, solo que uno saca una bandera de un color y otro de otra, y al final se alinean, pero por detrás roban lo mismo los dos. Y se encubren mutuamente. Y se encubren mutuamente, y en comisiones de investigación muchas veces han votado a favor porque son la misma calaña. Es como en el turno dinástico, en el siglo XIX en España. Al final es la misma mierda y se van turnando, y van robando todo lo que pueden. Para que parezca que no hay una... Para que parezca que no son la misma mafia. Exacto. Claro. Que son lo mismo. Y Claro. ideológicamente, si los analizas bien, es que no hay tantas diferencias. No, Hay no. igual Superficiales para que tengan unos puntos de cada uno. Claro, o sea, es como algo, como si estuviera escrito, ¿verdad? Y de vez en cuando cambian un poquito. Ahora la ley trans, la no sé qué, que está bien, pero son esos detalles para decir, este gobierno de izquierda, ¿qué bien lo ha hecho? ¿Qué gobierno de derecha, qué bien lo ha hecho? Sí, sí. Ya está. Los cuatro partidos grandes es lo mismo. Y así polarizar a la sociedad española, porque divide y vencerás. Sí. Os he mencionado partidos políticos y quiero que me digáis con una palabra cómo lo definís para vosotros. ¿A cada partido? Cada partido, sí. Hostia, qué A complicado. ver, ¿por cuál empezamos? Empezaremos con PP. Claro, espera, que no sé. Bueno, empiezo yo. Vale, empieza tú si quieres, lo tienes. Caspa. Caspa. Mafia. Crimen organizado. Era una, no vale. Ah, hostia. Está bien, da igual.
Corrupción. Vale. PSOE. Establishment. Vale. Mafia. Otra vez. Corruptos. Cáncer. Sumar. Vamos a ver, voy a empezar más vocabulario. Sumar. Pijos. Hippies. Snoopies. Comunistas. Ya les gustaría. Socialistas, ¿no? Bueno, vale, para ti ni para mí. Socialdemócrata. Vox. Retrógrados. Misma mierda. Blandos. De verdad. Esa ha sido buena, ¿eh? De izquierdas. Blandos. No. Bueno, pueden ser blandos en también. No, vale, sí. Tibios. Tímidos. No, mentirosos. Vale, venga. Radicales. O sea, radicales. Cutres, yo he añadido otra, cutres. Encima cutres. Vale. Sí. Ahora quiero ir a un tema. Comunistas también. Casposos. Es que Quiero Sí, ir a un tema que también es interesante. ¿Vosotros eliminaríais los partidos políticos que son fascistas? Si tendríamos una ley de partidos políticos donde se prohibieran ciertas ideologías, ¿no? Sí, exacto. No, y no por el tema de defender el fascismo, que creo que es evidente que no lo defiendo, y no lo defiendo, a lo defiendo tampoco, como un matiz innecesario. Simplemente porque ¿dónde pones la línea? Vale, vamos a prohibir el partido fascistas, vale, empiezas prohibiendo la falange, en plan, todo bien porque no quedan falangistas casi. Vale, Vox es fascista. Sí, no, lo prohibimos. Llega el bloque de izquierdas, lo prohibimos. Llega el bloque de derechas, pues habéis prohibido este, pues vamos a prohibir a Bildu y a otros. Si empezamos a ilegalizar partidos y ilegalizar ideas, ¿dónde vemos el límite? ¿Ahora todo sería fascista o tendríamos que hacer mucho más estricto? Lo mismo, es que les digo lo mismo. O sea, depende de quién esté en el poder. Y es lo que decía, o sea, sí. Es que no hay límites, que se eliminarían a todos hasta que quedaría uno. Pues es un único partido. Es un poder que no debe tener el Estado. Sí. Pues al final yo lo que haría sería dejar al libre albedrío todas las ideas, pero con una única ley. No tolerar la intolerancia para que la tolerancia no se convierta en intolerancia. ¿Pero qué definimos entonces como intolerancia? Intolerancia. Si por ejemplo Vox hace un discurso en contra de la inmigración magrebí, ¿eso se considera intolerancia? Por ejemplo, si es en un ámbito general, si es contra delincuentes, criminales que vienen aquí a cometer delitos, sí, pero si es contra familias trabajadoras que quieren tener una vida mejor y a base de trabajo y esfuerzo, pues se les tiene que permitir. Bueno, a ver, estoy de acuerdo, solo quería que matizaras para Vale, que sí. quedaras mejor y todo. A ver, yo creo que cada partido puede decir lo que quiera y si dice una barbaridad, pues no le va a votar nadie. Es que no le conviene decir una barbaridad, no le conviene decir tenemos que coger un montón de hornos y quemar a todos los marroquíes. ¡Hala! O sea, nadie les va a... Si no te las comillas, que si no te las No, comillas. he puesto algún ejemplo con los judíos, pero en este país no hay judíos casi. Vale, O sea, Sí, nadie sí, va a sí. votar a ese partido si un tío dice esa barbaridad. O sea, Tampoco decían eso los nazis cuando llegaron. Exacto. Ya, Es lo que te iba a preguntar. pero al final la historia se aprende también. Y ya sé que la Sí. Y humanidad, te puedes oler, el ser sí. humano es el único animal que tropieza una piedra 2 veces, pero yo creo que tiene que haber libertad absoluta y si un partido dice una burrada, pues le van a dejar de votar a Ciudadanos, o Ciudadanos, o miles de partidos. Pero también depende del momento y del contexto histórico. Sí, pero es que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. ¿Dónde ponemos el límite de qué decir y qué no decir? O sea, ¿quién dice que es lo moral y qué es lo inmoral? O sea, no se puede decir Ya, eso. porque si dices la mayoría, pero la mayoría ya quiere decir que estás imponiendo el pensamiento de alguien, porque al final las mayorías funcionan como funcionan, no sé qué. Yo creo que así no se puede. Vale. ¿Vosotros apostaréis por una democracia directa? Sí. Defínela. Como Suiza. Como Suiza, exacto. Con referéndums en Con leyes referéndums concretas. constantemente, sí. Sí. Y, pero y con unos líderes representantes a nivel político para la O sea, política sería prácticamente perfecta si no degenera en una demagogia, pero el problema es que se ha aplicado en Suiza, que es un país, me parece, de 7-10 millones de habitantes. El problema en España somos casi 50 millones y la logística para cada vez que se apruebe una ley sería un costo muy grande para las arcas del Estado. Lo que sería hacer colegios electorales, tal. Se podría implementar la medida de votación vía online, que es bastante, pero claro,
Entonces estaríamos excluyendo a las personas de 80 años Claro. para arriba y a la gente mayor que no está tan... Al no tiene la tecnología tan de la mano. O gente incluso que no se puede permitir tener internet en casa. Claro. ordenadores. Sí. Pero la cosa es, ¿vosotros creéis que en España se puede aplicar una No. democracia directa? Sí. O sea, O sea, no dejarían. O sea, No por dejarían. ejemplo, en Suiza, yo es que hice el TDR en Suiza, por ejemplo, estudié mucho el país, y un día votaron una ley de si subir o no el salario mínimo Sí, sí. a, no sé si eran 2.000 y pico euros, y votaron que no. O sea, votaron que no. A O sea, España. aquí en España, En España no es pasa que nada. votaría un 90% que sí. Y No sería, estoy de Y acuerdo. habría otro referéndum de decir, y lo sería- subimos a sería 3.000. ilimitado. ¿Sabes? sería O sea, ilimitado. Solo con el audio, que va a petar. No, Tranquilo, no, tranquilo. No hay, claro, O sea, el problema es cultural, no se puede sí, aplicar sí. eso. O sea, Ahora mismo. hilando con lo que dices y también diciendo cosas que hemos dicho antes, ¿dónde ponemos el límite? O sea, tendría ¿todo tendría que estar a referéndum? ¿O habría No, cosas que Los decidiríamos? proyectos de- O sea, se haría, no, por ejemplo, A nivel- si se colectan 100.000, 50.000 firmas, Ya. o sea, también yo creo que se tendría que descentralizar mucho el voto. O sea, es decir, porque un andaluz tiene que decir lo que hace un vasco o un catalán. O sea, aquí tendría que haber una Pero descentralización. a ver, pero también eso con el, va a ser sistema, igual. con el sistema de firmas, claro, en España para que fuese lógico tendría que haber 1 millón, por decirte algo. A ver, 1 millón. existe algo parecido, pero bueno. O sea, 1 millón es que sería una burrada, es que no se puede llegar a 1 millón de personas. bueno, porque no hay interés, o sea, tampoco hay Vale, interés. Pablo, No hay la palabra. cultura para hacer eso. Yo creo que en España sí que se podría aplicar un sistema de democracia directa como en Suiza. Es verdad que nos costaría mucho tiempo poder llegar a eso, porque es verdad que ellos tienen una cultura mucho más arraigada a este tipo de legislación. Yo creo que este sistema, más que atraer al populismo, yo creo que incluso podría ayudar a que la gente realmente se pueda informar. O sea, habría muchos temas de debate. Yo creo que incluso en España podría votarse que no a la subida del salario mínimo. Te explico por qué. Porque los partidos de derecha dirían que no, y todos los votantes luego dirían que no. Ah, no, y ya, Hombre, no, el necesariamente, PP no necesariamente, pero es verdad que mucha gente de derecha se iría con esta idea determinada de no subir el salario mínimo porque, digamos, por ejemplo, el debate va a ser el matrimonio homosexual, que ya está aprobado aquí en España desde hace casi 20 años, pero bueno, vamos a decir que es el debate. La izquierda te haría discursos a favor, la derecha te haría discursos en contra, en principio, yo creo que aquí no, pero bueno, es un caso Sí, hipotético, la ¿no? derecha. Teoría. Y luego, alguien con los discursos de varios partidos, incluso informándose por cuenta propia o hablando con los amigos, podrá decir su voto. Alguien de derechas, por ejemplo, que está a favor del matrimonio homosexual, podrá votar a favor del matrimonio homosexual sin renunciar a ser de derechas. Lo que pasa con el sistema de partidos políticos es que tú compras packs. Sí, No sí, puedes sí. eso. No puedes Pero tener no, votos, puedes ser, yo que sé, de izquierdas y estar en contra del exceso de inmigración. ¿Tú cómo votas eso? Pues tienes que renunciar a todo el resto del pack de tus medidas que crees que son tus medidas que sean correctas a nivel de feminismo y votar a la derecha. Hombre, yo creo que no. Yo creo que pues decir, soy de izquierdas, pero en este referéndum voy a votar, quizá no hace falta que sea vinculante, pero a nivel de consulta voy a votar en contra de la inmigración masiva. Y alguien de derecha puede decir, pues yo voy a votar a favor del aborto. Tendría que haber un sistema de listas abiertas a la hora de votar. Y Yo que- quiero votar a este diputado porque, mira, me gusta cómo habla, me gusta lo que propone. O sea, Y yo creo que eso ya no lo sé, tendría que pensarlo. Y otra cosa, lo que ha dicho mi compañero de los costos públicos, yo creo que estos costos, si realmente aportan un bienestar social, son costos asumibles. Por peores cosas se gastan dinero. Y el dinero público está para eso, no está para que sea beneficioso en el sentido de contabilidad, de Sí, generar beneficios. Está para que genere un beneficio social, y si realmente eso aporta algo bueno, pues se debería hacer. Y aunque se tenga que poner urnas en Soria y en Ciudad Real, aunque queden 5 personas ahí viviendo, pues se ponen ahí. Perdona la noticia de Ciudad Real, no ha sido un ataque directo. Total. Nada más, ¿quieres añadir más, algo más o no? ¿Todo bien? Bueno, no. No. Vale, vamos al tema de estado de bienestar. Sí. ¿Se tiene que invertir más o menos? Pau, ronda rápida. Sí, con matices, y así eso lo doy. Vale. ¿Más? O sea, más. Más estado de más. bienestar. Menos. Sí, pero mejor. Sí, pero mejor. no al bienestar del Estado. Ha venido con ese eslogan. Bien. Empezamos con el no al bienestar del Estado, que me parece muy interesante. Bueno, yo creo que es teoría económica básica. El sector público es ineficiente y... O sea, es que me hace gracia, y igual vosotros estáis a favor, no lo sé. Me hace gracia la gente que está a favor del estado del bienestar, de que el Estado tenga cada vez más dinero
que planificar y que redistribuir y luego nos quejamos de los políticos. A ver, si nos quejamos de los políticos españoles y que la cultura española es mala, ¿por qué le vamos a dar aún más dinero a esos políticos para que controlen aún más nuestra vida? O sea, yo estoy cansado de que me digan los políticos en qué me tengo que gastar mi dinero. No, dámelo a mí, me lo planifico yo y ya si eso, tiene que ser transitorio, pues obviamente no vas a quitar todos los impuestos y todos los planes sociales que hay actualmente, pero tiene que ser transitorio para que la gente empiece a ahorrar dinero, para que pueda pagar su seguro privado, su sanidad, su educación privada, su pensión privada. Tiene que ser transitorio, pero mi dinero me lo organizo yo, que no quiero que me lo quiten. Pero al final también es un poco una lotería. Cuando tú pagas es para curarte en salud, porque tú no sabes si vas a desarrollar un cáncer, una enfermedad súper chunga que con un seguro de 100 euros al mes no te lo va a cubrir. Entonces seguramente una persona no desarrolle una enfermedad teniendo un costo de millones de euros, pero ¿y si lo hicieras? Entonces es un poco curarte en salud. O cuando tú trabajas y te cobran más o menos la seguridad social, que yo creo que todo cobran demasiado, pero de esto que lo hacen, tú no sabes si trabajando te vas a cortar una mano. Y si no hubiese unas prestaciones, al final te quedas a tu suerte, literalmente te morirías, o sea, serías inútil. Bueno, dependes de tu responsabilidad a la hora de ahorrar y cobrar tu salario. O sea, el debate aquí está en socializar todos estos gastos o no hacerlo. Mi opinión es no hacerlo de golpe, pero transitoriamente dejar de hacerlo. Pero entonces, alguien que ha sido responsable en su vida Sí. y no ha pagado un seguro de sanidad, ¿qué solución le darías si desarrolla un cáncer o desarrolla una enfermedad o tiene un accidente? No, a ver. Si ha sido irresponsable, no ha pagado su seguro, se ha gastado el dinero en el alcohol, lo que Pero sea. los seguros son obligatorios en los países donde existen. Bueno, pero igualmente puedes no pagarlo, sería ilegal, pero puedes no pagarlo. Hombre, en ese caso extremo sí que entraría, pero estás hablando de un caso extremo que No es tan extremo, Vale, pero puede tendría- no permitírselo. Vale, pero el Estado tendría en cuenta eso. O sea, quiero decir, se puede permitir que una persona o 1000 personas le pase eso. Lo que no puede ser es que haya 100.000, ¿me entiendes? Entonces, si nadie pagara su seguro y decimos nos plantamos, ¿qué? También existen. Y también ese seguro que te obligan es como si fuese de tu coche un seguro a terceros, pero no a todo riesgo, te puede curar un resfriado, Sí, una sí, eso torcida es de verdad, dedos, sí, es verdad. pero una enfermedad a chuparla. No, pero a ver, o sea, los sistemas de seguros obviamente son fallos de mercado porque no se puede calcular bien lo que realmente le va a costar a esa empresa el cliente, pero yo sinceramente yo lo veo que es la solución más eficaz posible. Bueno, y otro matiz. Mi compañero habla mucho bueno, no lo ha dicho, pero lo deja intuir, solamente lo voy a decir de aquí poco, que el Estado es el mayor monopolio que hay. De hecho, es una frase de Cledillo, pero bueno. Si hubiera seguros, ¿no sería eso otro oligopolio que ya volvería a ser ineficiente? ¿Por qué? Porque unas pocas empresas acapararían el poder, Porque abren pocas empresas. porque es un mercado que tiene muchas... Hay barreras de entrada. Hay barreras de entrada. Barreras de entrada Y una vez haya si cuatro- necesitas mucho capital. El capital es caro. Hombre, El capital es Hombre, caro. poder. Las máquinas... ¿cuántos son sueldos caras. te debes empezar a cobrar para poder dar una ganancia entera? O sea, Vale. una vez se compren 4 empresas, de ahí Vale, no va- la es muy cosa difícil que vaya la es, cosa. aparecen, me lo invento, 10 empresas de seguros en España y empiezan a ofrecer cada vez precios más altos. ¿Tú crees que no viene una empresa de seguros extranjera y se come todo el mercado? Sí, pero esa empresa después va a volver a subir el precio. Vale, Claro, va a volver a será subir. un monopolio. Vale, y luego va a venir otra y lo va a bajar otra vez. Va a bajar otra vez ese precio. Entonces al final estamos todo el rato. Cada vez que a la mínima que una empresa se pasa y lo sube mucho, va a entrar competencia y se va a comer ese Hasta que dejen de haber empresas, porque algo que hace No, es... no, porque al final se juntarían en gremios y harían más o menos oligopolio, como No, pero- pasa, por ejemplo, Iberdrola. La energía es mucho más barata de lo que la compramos, porque nadie viene y pega esa bajada. O Porque por ejemplo, existe- gas natural. Porque existen regulaciones estatales. Porque nadie existen tiene maneras interés de- en entrar Claro. a bajar los precios. ¿Para qué? Si ya tienes un mercado establecido y ya ganan mucho, ¿para qué entrar en otro Sí, y no, porque- atacar a otro mercado? Porque hay Pero hay leyes de hay- competencia, Pero o sea, mira, existen si tú- leyes de competencia, o sea, tú no puedes. O sea, si Iberdrola y Endesa les pillan haciendo chanchullos, hombre, se les cae el pelo. Eso es así. No, Pero es eso otra no se cosa, hace. los políticos están metidos en estas empresas. Claro, Entonces, eso la es- justicia que puede hacer contra su monopolio. ¿Qué es eso? O sea, Pero están metidos los políticos. el mercado eléctrico es todo un chanchullo entre las grandes empresas, estas que son 4, y los políticos que con leyes no permiten que otras empresas se unan allí. O sea, eso es Pero también así. son listos y salían. Imagínate, tú y yo en el mismo barrio tenemos 2 panaderías. Sí. Yo estaba de antes y lo vendo a 10 céntimos la barra de pan. Tú vienes y lo bajas a 8.
¿Y por qué no mejor nos aliamos y lo vendemos los dos a 15? Porque, Vale, porque va a venir luego otro panadero y Pero lo va a vender. hablamos con él y a 15. Pero Vale, y luego va a venir otro. Pero porque es ilegal. Hasta que no entre ninguno, Es ¿no? ilegal, Hasta que es no entre ilegal, ninguno. claro. Pero porque es ilegal eso, no se puede hacer. Pero se aplica igualmente. Claro, Sí, pero a la Entonces, práctica. se puede, sí, ¿no? pero Vamos, y en un mundo tan globalizado como el que vivimos y que se puede descentralizar tanto cualquier actividad productiva, o sea, es que a la práctica esto es que te va a venir otra y lo vuelvo a decir, te va a comer la competencia, todo el mercado. Todo el mercado. Voy a decir algo que no le va a gustar. Di lo que tú digas, lo que sientas. Los mercados perfectos no existen, la competencia perfecta no Yo no existe. estoy diciendo que sea No ex- competencia perfecta. No, digo. Estoy diciendo pero que no es monopolio como tal. Cuando una empresa dominante entra en el mercado, es muy complicado que otro le remate el puesto. ¿Veis posible, veis factible que haya una empresa que hoy en día supere a Coca-Cola, que supere a Microsoft? Hoy en No, día porque Coca-Cola y Microsoft ofrecen el mejor servicio a la mejor calidad. no tienen competencia. ¿Cómo que no tienen competencia? O sea, no hay softwares que compitan con Microsoft y no A pueden gran sacar. escala. No pueden sacar. A gran escala es muy difícil competir con Microsoft. Bueno, Microsoft o Iberdrola que tiene Pero porque que tiene, la- pero que la- tiene los precios lo suficientemente bajos para que nadie pueda entrar. Pero eso Claro. porque tiene que ser malo. Pues porque luego cuando hay pocas empresas no habrá un libre mercado donde haya un En el precio mo- real. En el momento en que suban los precios, venderá a otra empresa que lo bajará. Pero al Con final- los costes de entrada que hay y con lo difícil que sería para las empresas ubicarse, Claro, eso es muy difícil que pase. Ha subido ahora mucho el precio de la gasolina, ¿por qué no entró ninguna? Vale, creo que nos hemos Pero desviado un poco eso son del materias debate. primas que ya eso es más. Sí. O sea, no es como el Sí, mercado hemos desviado un de poquito. los refrescos, por decir algo. Neil, Exacto. gracias. Nos hemos desviado un poco. Quiero ir contigo, Pau, que has dicho que eres más estado de bienestar. ¿Has dicho que Sí, bueno, comparto la opinión de mi compañero al final. Si un gasto que para mí es necesario que haya gasto del Estado, porque para mí la sanidad debería ser pública, la educación debería ser pública, es verdad que se puede permitir, evidentemente, que haya sanidad privada y haya educación Las privada. pensiones. Las pensiones, Ahí eso yo es no un vale tema, eso. es un tema No, no. muy extenso, no creo que lo mejor es no meterlo en este Vale, porque... sí. Pero sí o no, Pero solo sí o no. agrega un poco. Pero o yo- sea, yo- En España, no en tu ideal. En España hoy en día está muy complicado y para mí debería transicionarse de forma temporal a un sistema mixto hasta que se recupere el equilibrio que era la idea inicial de las pensiones. Pero que prefiero no tener este debate primero porque por el No, A ver, pero- tenemos tiempo, bueno, vamos a dedicar a esto del estado del bienestar unos 10 minutos más y nos saltamos a Mira, siguiente para mí es bloque. necesario por sanidad, educación y otros servicios que para mí es necesario que el Estado pueda estar ahí, ya sea para ayudar, para que haya inspecciones de Hacienda, para que todo funcione bien. Y al final, una frase que dijo Bukele, no soy fan de él, pero una frase que me gustó, es que si se usa bien el dinero, hay dinero para todo. O sea, no hará falta subir tanto los impuestos. Si Bueno, el Bukele. dinero es el dinero... Sí, Bukele también dijo una vez Bueno, con pero- posterioridad que los impuestos no servían para... Pues, oh, pero eso le he citado la frase que me ha gustado. Ya, Esto, de hecho, que no lo compro todo. Ya, pero... Entonces estás comprando el discurso de Marx, de que la economía planificada puede funcionar. Puede funcionar. Puede funcionar ahora mismo- y está funcionando, pregunto. Porque Ah. ahora mismo tenemos el sistema que tú estás idealizando. Hombre, aquí en España yo creo que no hay un sistema de economía planificado, lo que creo que hay es un mercantilismo entre Estado y grandes empresas donde ahí se reparten el pastel. No hay esa buena intención de planificar bien la economía. Entonces, yo no voy a llevar el debate a si la economía planificada es buena o no, yo creo que sí puede llegar a serlo, es verdad que necesita muchas condiciones externas, pero igual que si ahora te planteo a ti el libre mercado y te pongo ejemplo de Estados Unidos y te saco todos los ejemplos de que Estados Unidos está mal. Entonces, no creo que ese sea el debate para hacer, no puedes comprar ideales con cosas reales. Entonces, la cosa era si había estado bienestar o no, que nos podemos a desviar. Sí, y es verdad que si la educación, por ejemplo, vemos que está muy mal, hay escuelas que están en muy mal estado, falta dinero para infraestructuras, para ordenadores en los colegios, en sanidad falta a veces equipamiento. Si ese dinero se gestiona bien, porque se sabe que se puede gestionar bien, hay muchos países similares a nosotros, no me voy a ir a Suiza, que es mucho más pequeño, pero hay países de nuestro tamaño, de nuestra más o menos población, que pueden hacer las cosas bien. ¿Por qué nosotros no? Porque no interesa, porque ¿para qué? Se llevan el dinero de ellos y hasta que nadie explote, ¿para qué? Y el problema también de estado de bienestar es que, por poner ejemplo, la sanidad, el problema no es que haya, por así decirlo, una empresa de sanidad a nivel estatal sin libre comercio, el problema es que no hay un libre mercado de trabajadores, porque al final el funcionario llega y al final se acomoda. Y literalmente es ridículo que venga la televisión francesa a grabar como los juzgados entran, fichan y se van a hacer la compra.
Y que al final, por ejemplo, hace menos de un año hicieron una huelga los de los juzgados y los de esto de justicia pidiendo mayorías de sueldos y al final fichan, se van, hacen la compra, hacen su vida, vuelven y es una eficiencia ridícula. Y claro, si al final no hace falta meterle más dinero, hace falta meterle más ganas. Y claro, y si tú a un trabajador le demuestras la posibilidad de que pueda perder su trabajo, si hace el vago, que muchos lo hacen, pues espabilaría y aumentaría la eficiencia y la producción. ¿Y quién garantiza eso? El sector privado. No, pero no hace No falta. necesariamente. O sea, en un mundo ideal, o sea, estoy En un mundo completamente- ideal, No, pero estoy completamente de acuerdo que si existiera la buena fe en cualquier político, en cualquier funcionario, que sería perfecto. Claro, pero no. Sería perfecto, pero es que no ocurre eso, porque el ser humano es... O sea, como menos horas me lleva a hacer algo mejor. Eso es así, es que es normal. Pero no ocurre, no ocurre, es así, es... Vale, ¿quieres opinar algo? No, yo lo único que iba a decir es que el mayor gasto ahora en España son las pensiones, que es entre un 15 y un 20% del PIB, que es una barbaridad absoluta. O sea, si solo se bajase a la mitad, que no es tan burrada, porque es que en España se pagan unas pensiones que no tienen ningún sentido, Sí, sí. o sea, reduciríamos el déficit en un 10%. O sea, estamos hablando de que no es que no habría déficit, es que habría superávit. O sea, Claro, pero el problema es que no puedes hacer eso, porque claro, ¿de qué viven los abuelos? Claro, No, la no, señorería- hacerlo. la señorería es se que jode. Es que no puedes hacerlo. No, quiero decir, no se puede hacer a día de... No es factible hacerlo, pero quiero decir, a largo plazo, si se planificase un buen sistema mixto, quiero decir... ¿Y un chute de eutanasia con tu 80 cumpleaños? Normal, ¿Qué? Perdón. Me perdí. Pero Me bueno, perdí. ¿no? ¿Eh? Buena idea. Un chute de eutanasia cuando cumplas 80 años. Bueno, siguiente tema. El siguiente tema, sí, Pau, que te cuesta dirigir el programa. Es la primera vez que me haces el primer regalo de trabajo. A